Gracias a todos los que se sumaron, sobre todo en este horario. Muy contento de poder dar esta charla. Fue una pequeña investigación como para dar un poco de contexto de qué vamos. Fue un pequeño research, por así decirlo, y un pequeño proceso automático que se nos ocurrió para presentar en la ECO del año pasado. Tiene que ver con, hoy en día, como todos sabemos, la ciberseguridad, procesos de desarrollo y demás, se está yendo todo el mundo de la inteligencia artificial. Mi idea era recolectar un poco herramientas que solemos usar tanto en un análisis de pentest como en un proyecto de seguridad, usar la IA para ayudarme a tomar mejores decisiones y poder hacer un pequeño, no lo voy a llamar script, lo voy a llamar un pequeño orquestador de diferentes herramientas que se van comunicando entre sí y que al final del día me pueden dar un reporte de cómo está mi visibilidad de seguridad. Para comenzar un poco, disculpen la foto vieja, sigo robando con esta foto de hace un par de años. Actualmente me desempeño como CTO hace muy poquito, hace 2 semanas en Faraday. Antes estaba como head de todo lo que era consultoría y research. Básicamente, para contar un poco de mí, los que no me conocen, hoy en día mi trabajo está muy centrado en innovar con el producto que tenemos de Fara y lo vamos a ver al final, que lo vamos a usar como un colector de todos estos resultados y una visión un poco más estratégica a nivel de ciberseguridad. Y por otro lado, manejo a los equipos de servicios profesionales y research, donde ahí hacemos quizás, nos orientamos un poco más a todo lo que tiene que ver con seguridad ofensiva tanto de servicios profesionales haciendo pentest, como de soluciones de monitoreo continuo, attack surface management, threat intelligence y demás, como desde la parte de research, donde una forma rápida de poder decir que hacemos de research es, nos gusta agarrar algo que sea públicamente vendido, por lo menos acá en Latinoamérica, tratar de romperlo, encontrar vulnerabilidades y poder dar charlas a lo largo de varias conferencias del mundo. Como mi background es bastante más técnico, arranqué hace mucho siendo desarrollador y a medida que fue pasando el tiempo me empezó a entusiasmar la seguridad, sobre todo la visión de seguridad ofensiva. Y hoy en día tengo que decir que mis hobbies actuales son lo que en algún momento juré que nunca me iba a gustar, que tiene que ver con llenar planillas de Excel, generar muchos Word, tener muchas reuniones y sobre todo, algo innovador, es utilizar muchísimo la IA para ayudarme a ser quizás un poco más eficiente y más rápido, no solo en la toma de decisiones, sino que también a nivel de procesos que a veces se vuelven algo repetitivos. Les dejo mi contacto, mi Twitter, que no suelo usar mucho, pero es una buena forma de compartir información, y obviamente mi correo por si después de esta charla se les ocurren cosas, quieren charlar sobre temas de innovación, de seguridad, ciberseguridad o básicamente lo que ustedes prefieran. Un poco la idea de esta charla está orientada a entender cómo son los procesos, o por lo menos lo que me dice mi experiencia en procesos que tienen que ver con un pentest tradicional, con una forma de hacer seguridad un poco más automatizada. Lo que suele pasar es que muchas empresas que nos contratan o con las que hemos trabajado nos requieren y nosotros lo tomamos como una especie de foto del momento. Es decir, queremos hacer un pentest sobre algo que está saliendo a producción o sobre lo que tengo expuesto a Internet y nosotros vamos, lo hacemos, damos una serie de recomendaciones de las vulnerabilidades que se encuentran, después es un proceso de retest y después el proyecto queda terminado. Algo que nosotros solemos ver quizás como deficiente de este proceso más general es que existen fotos que a veces, en muchos de los casos, son anuales, es decir, una vez al año hago un proyecto de seguridad y con eso estoy tranquilo de pasar alguna certificación. Algunas empresas lo suelen hacer de forma trimestral, es decir, por cada Q que pase del año, trato de hacer un análisis de seguridad sobre la misma aplicación o sobre cosas diferentes, pero siempre algo que se destaca es, una vez que reviso algo, ya para el próximo mes no lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque ya lo revisé de forma anterior. Entonces, plasmamos un concepto que no es nuevo, es muy conocido en el ámbito de ciberseguridad, que tiene que ver con el monitoreo continuo, que es básicamente, independientemente de las aplicaciones que yo tenga expuestas a Internet y lo de los futuros desarrollos que podrían llegar a venir en el futuro, debería implementar soluciones de seguridad de forma continua, de forma constante. Entonces, un poco la charla va de esto, es de cómo agarré las tools quizás más conocidas a nivel de seguridad y las fui transformando quizás en un proceso que corra de forma autónoma y que corra de forma recurrente. Esto que me va a permitir hacer, no solo detectar vulnerabilidades en mis cosas que tengo expuestas a Internet, sino que también me va a
a ayudar en un proceso que nosotros lo solemos denominar como Attack Surface Management, que es la gestión de los activos que tengo expuesto a Internet, es decir, lo que la gente ve que tengo expuesto a Internet. Entonces, me armé como este pequeño grafiquito de un poco de las tools que van a empezar a recorrer cada uno de estos puntos, por ejemplo, configuraciones vulnerables de las aplicaciones o de los servidores que tengo expuesto a Internet, información que puede estar pública y que yo no esté viendo. ¿Por qué? Porque solo mi foco es el tecnológico y quizás no tanto el humano o del desarrollador. Algunos indicadores de compromiso, poder recolectar información quizás de otras fuentes, como por ejemplo, no sé, grupos de Telegram donde se exportan y se regalan, porque es la verdad, se regalan un montón de bases de datos con accesos a aplicaciones que todo el mundo quiere. Y obviamente también después atrás existe un mercado. Y vamos a ver, no sé, diferentes vulnerabilidades o diferentes tópicos de, por ejemplo, qué pasa si encuentro un subdomain takeover, qué pasa si encuentro un servicio que está expuesto a Internet y ese servicio ayer en el pentest no lo tenía y vino el lunes y algún desarrollador subió este nuevo servicio o este nuevo puerto e introduce una vulnerabilidad. Un poco la idea de este monitoreo continuo justamente es estar atento o estar alerta a cualquier cambio que pueda haber en mi infraestructura, tomarlo primero, ver qué es, analizarlo, después pasárselo a diferentes herramientas de seguridad y al final del día tener un reporte de, che, hoy encontré nuevos puertos, encontré nuevas vulnerabilidades sobre algo que quizás no tenía tan automatizado. Así que de eso va a ir un poquito la charla. Entonces, voy a hablar muchas veces de herramientas en particular, pero sepan que hay un montón de otras herramientas que quizás no se nombran cuando vayamos a la parte quizás de escaneo de puertos o esta parte de subdominios. Se pueden utilizar un montón de API keys, por ejemplo, con NVD o con Shodan para hacer reconocimiento y no tener que saturar el servidor en el que yo voy a estar haciendo este tipo de pruebas. Entonces, yo lo separé en una metodología que entiendo que es quizás de las metodologías más utilizadas, donde la primera parte que tengo que hacer es entender mi infraestructura, entender qué es lo que hoy en día tengo expuesto a Internet. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo, por ejemplo, me contrata Google para hacer un análisis de seguridad de google.com, quizás mi primer reconocimiento es, bueno, quién es la empresa Google y qué otros subdominios también están expuestos a Internet. Muchas de las veces pasa que con esta primera fase de reconocer la superficie de ataque, solemos empezar a ciegas. Te doy un dominio, arranca por ahí y fíjate qué otras cosas encontrás. Y muchas de las veces, vulnerabilidades que tiene con esta empresa no se encuentran en el dominio base. ¿Por qué? Porque el dominio base es el que accede el 99,9% de las personas, es un sitio que está súper auditado, entonces lo que trato de hacer es de encontrar nuevos subdominios. Como puse el ejemplo de google.com, subdominios válidos pueden ser images.google.com, fotos.google.com, search.google.com y así sucesivamente. Obviamente esto se puede hacer de muchísimas técnicas. Yo recomiendo algunas de estas tres herramientas que van a ver en la presentación, que están muy buenas y que no se necesita ninguna API key, son totalmente gratuitas y open source y las pueden implementar en cualquier proceso de seguridad que ustedes quieran. La primera, obviamente, es Vivot, algo que tiene de diferencia con Asset Finder, por ejemplo, o con Subfinder, es que Vivot es mucho más potente, tiene una capacidad de retroalimentación que una vez que encuentra alguna falla o encuentra algún subdominio, se le pueden asignar nuevas tareas, como por ejemplo correr un escaneo de puertos, fíjate los servicios y en base a los servicios correr alguna otra herramienta para ver si existen vulnerabilidades asociadas o no. La forma de descubrimiento que tiene es bastante buena. ¿Qué es lo malo? Es la conexión a Internet que requiere. Básicamente nos ha pasado muchas veces en la oficina haciendo pruebas con Vivot y con Vivot Server, de que más de uno se ha quejado de que la red quedó completamente inoperativa. Así que son cosas para tener en cuenta. Siempre se pueden comprar un server en la nube y hacer esta práctica mucho, mucho más simple. Yo para este caso lo separé en diferentes videos para después hacer una demo completa de cómo es que corren cada una de estas tools. Y algo que hay que entender al momento de automatizar, sobre todo hoy con la inteligencia artificial, es entender qué es lo que necesita la herramienta y qué es lo que me va a devolver la herramienta. Yo en base a eso puedo tomar una decisión y decir, si el input de la herramienta es un dominio, solo tengo que pasar un listado de dominios. ¿Cuál va a ser el output? Justamente un listado de subdominios. En este caso, yo, por ejemplo, uso Asset Finder contra un servicio bastante conocido, que en este caso se llama HTTP Bin, como para hacer esta prueba. Pero fíjense
que muchas de las herramientas, y pasa mucho con escaneos automáticos, suelen dar falsos positivos o suelen dar cosas repetidas, como por ejemplo, en este caso, no sé, veo http://bin.org, después lo veo con www, más abajo lo vuelvo a ver con www y acá de nuevo lo veo repetido. Entonces, algo que hay que entender como para no utilizar tokens de la IA 100% así abiertos y de por sí, hay que analizar cada una de estas respuestas, hay que entender dónde están las fallas y después lo que puedo hacer es o hacer una limpieza más manual o automatizada con algún servicio de inteligencia o directamente puedo empezar a meter nuevas tools, que lo que me van a permitir este conjunto o sí, este hilo de herramientas es que todo concuerde, que una se alimente de la otra y que el proceso siempre vaya para adelante y no tenga que volver la cantidad menor de veces para atrás. Entonces, una herramienta que yo puedo recomendar para este caso, una vez que hago un análisis de subdominio, es primero sacar obviamente todos los repetidos y después hay muchos de los servicios que quedaban antes con Subfinder, con Asset Finder, perdón, que quedan como huérfanos. ¿Qué quiere decir que quedan huérfanos? Es que ese registro existió en alguna vez, en algún momento, pero hoy en día ya no existen. Entonces, lo que trato de hacer con HTTPX es hacer una consulta más con esta herramienta y HTTPX lo que me va a devolver es un listado de URLs que hoy en día siguen viva. Entonces, eso hace que se reduzca la cantidad de falsos positivos y que en vez de concentrarme quizás en 50 que me pasó la primera herramienta, me tenga que concentrar solo en 10, que son los que hoy en día me devuelven algo de información. Por ejemplo, acá dejé una capturita de algo parecido a lo que podría llegar a ser, es que HTTPX te devuelve con diferentes colores o con diferentes numeritos lo que está vivo, si existe alguna redirección, por ejemplo, de algo que no me interesa, o si el contenido es un 404 y ahí capaz que tengo que tomar otra decisión que vendrá más adelante. La forma, de nuevo, de correr este tipo de herramientas, creo que por algo también las elegí, es que son muy fáciles de ponerlas dentro del código, son muy fáciles de lanzarlas y el resultado viene bastante masticado. Esto me resuelve muchos errores o tokens que quizás después yo tenga que verificar con inteligencia artificial o incluso hasta me hace ganar mucho tiempo en tareas quizás un poco más manuales. Entonces, yo a HTTPX lo único que le paso es una lista de todos los subdominios que me trajo la herramienta anterior, que era SetFinder. Entonces, fíjense que de los 6 7 casos que había encontrado antes, ahora me va a decir que, bueno, que se repite el de www y el de http://bin.org, que están respondiendo. Uno va con HTTPS y el otro va por HTTP, entonces ahí pondré algo. Y el resto de las cosas que le pasé, ninguna funciona. Entonces, nada, limité la cantidad de falsos positivos y ahora sé que me tengo que concentrar solo en dos. Puse este HTTP://bin por poner un ejemplo, pero estas herramientas corren contra cualquier dominio que esté expuesto a Internet, así que las pruebas y la cantidad de resultados que van a tener son un montón. Incluso a SetFinder y tanto HTTPX y demás, se le pueden pasar muchos más parámetros que me van a hacer una mejor limpieza o solo me va a resaltar cosas que realmente quiero encontrar. No sé, por ejemplo, a HTTPX le puedo decir que no solo testee en el puerto 80, en el 443, sino que le puedo dar un conjunto de puertos, como por ejemplo el 8080 o 8443, que son puertos normales que tienen las aplicaciones y va a ser un descubrimiento un poco más grande. Obviamente, el uso de estas herramientas o el tiempo de uso de estas herramientas depende de qué tan grande es la arquitectura o la superficie de ataque que quiero atacar. Eso está más que claro. Pero como antes les decía, no solo hay que cuidar el factor tecnológico, es decir, no solo tengo que ver las cosas que están expuestas a Internet y que un usuario tiene una pantalla de autenticación y la puede usar y demás, sino que también debería entender qué está pasando, tanto con mi empresa, con mi marca, o con aplicaciones que quizás, por ejemplo, no tengo en aplicaciones web y las tengo no sé, tengo una aplicación móvil y las tengo en Google Play o en el Apple Store. Para eso existen otro tipo de herramientas, como por ejemplo DNS Twist, que lo que va a hacer es hacer una especie de permutación sobre el dominio base, que es lo que me va a permitir identificar si alguien está haciendo una campaña de phishing contra mí. Obviamente esta es una de las técnicas más simples que hay, existen muchas más, pero por lo menos para tener esta recolección constante me sirve un montón porque hace una lista de permutación sobre un diccionario que yo le pase o que ya venga implementado con DNS Twist y me puede llegar a encontrar cositas interesantes como la que vamos a ver, pensé que venía en el próximo video. También existe OpenSquad para este tipo de casos.
de nuevo, la herramienta es una decisión del consultor, del pentester o de la empresa. Muchas tienen resultados similares, lo que cambian es la forma en buscar estas permutaciones o entender que alguno capaz que te da mejores alertas que la otra, pero de nuevo, esto es prueba y error y hay herramientas que funcionan para algunos y hay herramientas que funcionan para otros. Así como decía, la parte de lo que yo tengo expuesto en Google Play o en Apple Store, hay dos herramientas que una se llama iPaTool y la otra se llama APK Search, que lo que me permite es, en base al nombre que tiene, el nombre que tiene el paquete de, de mi aplicación, la puedo empezar a buscar en estos stores. Y lo bueno es que me va a decir si hay paquetes parecidos por nombre. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas de las veces usuarios maliciosos o gente que está haciendo alguna técnica de, de explotación o distribución de malware, lo que tratan de hacer es usar tu mismo nombre, capaz que cambien alguna que otra letra. ¿Para qué? Para que cuando vos te vayas a APK Pure o te vayas a cualquier store válido de mobile, te la descargues y termines teniendo un malware. Entonces, para ver un poco cómo funcionan y qué es lo que me traen estas herramientas, en el primer caso voy a utilizar APK Search, que lo que me va a decir es, bueno, acá lo busco justamente contra una aplicación bastante conocida y la voy a buscar solo por el nombre literal, por com.roblox.client, que es como se llama hoy en día la aplicación. Y veo que no solo está expuesto en los stores oficiales, sino que también stores como APK Combo, AppTeka, Aptoide y demás, también las tienen subidas. ¿Qué son estos stores? Estos stores son secundarios, me permiten a mí no tener que quizás pagar o lo que sale en la aplicación o alguna suscripción para usarla, y lo instalo como de una fuente externa. Esto es una mala práctica de seguridad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo control de lo que estoy instalando en mi teléfono. Es decir, la aplicación se puede llamar igual o puede tener el mismo nombre de paquete, pero esto no deja de ser un potencial riesgo. ¿Cuál es la diferencia quizás con los stores tradicionales? Que vos, para subir una aplicación a Apple Store o a Google Play, cuando yo la subo no es que directamente eso queda expuesto y cualquier persona se lo puede bajar, sino que pasa por dos tipos de controles. Un control más automatizado, donde se decompila la aplicación y se trata de buscar si la aplicación tiene malware, si pide permisos que no debería y demás. Y después pasa por un control un poco más manual, que lo que dice es que básicamente algún analista de Google o de Apple revisa un poco la aplicación, hace pruebas quizás un poco más dinámicas y ven que la aplicación funcione de forma correcta. Una vez que termina este proceso, después termina estando en los estores oficiales. Entonces, acá venía todo bien hasta que empecé a buscar quizás si com.roblox existía, o este paquete existe, que no es el válido justamente de Roblox, existían algunos de estos stores no oficiales. Lo que voy a encontrar es que, por ejemplo, en APK Combo encontré una aplicación que se llama Roblox, que tiene el paquete com.roblox y está bajo una carpeta que se llama Roblox. ¿Esto qué podría pasar? Si alguna persona se mete en APK Combo, sí, se mete solo en APK Combo en este caso, quizás busca Roblox rápido y la aplicación le muestra dos posibles aplicaciones, esta de Roblox o la original de Roblox. Entonces acá puedo encontrar algo rápido, decir, che, puedo encontrar malware, o hay gente que está tratando de reproducir mi misma aplicación y la está publicando en stores no oficiales. Entonces también es una buena forma de darse cuenta, de ver si, haciendo un poquito de threat intelligence muy simple, ver si alguien está tratando de replicar a mi marca. Y con el caso de TNS Twist, la forma de correrlo también es muy, muy simple, que lo que trato de hacer perdón, en, con este comando es darle el nombre del dominio base, o le puedo pasar también si quiero un subdominio, pero obviamente lo va a encontrar en el dominio, y le voy a decir que solo los que estén registrados. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios que, como me pasaba antes con Asset Finder, cuando estaba tratando de buscar coincidencias, eran dominios huérfanos o que ya hoy no tenían, no estaban apuntando a ningún servidor productivo. Entonces, lo que trato de hacer con DNS Twist es que solo me diga cuáles de esos hoy en día siguen vivos. Esto, como resultado, me va a dar una linda lista de permutaciones válidas que están realmente activas en Internet. Y fíjense que lo que me encontró es, bueno, el original, HTTP bin. Después hay uno que se le agrega el 2 al final. Después hay uno que es por omisión, que es HTTP bin y le falta le falta la P. Y así trata de hacer diferentes permutaciones. Por reemplazo, un subdominio válido, entonces lo que hace es parte del dominio base en dos.
¿Y qué pasa? Quizás un usuario no va a hacer clic directamente porque lo encontró indexado en Google, pero si yo hago una campaña de phishing, lo primero que ve, o uno rápido, tanto desde el celular como desde la compu, es, tiene la primera parte, tiene la segunda parte, no me importa si hay un punto, yo me meto igual. ¿Por qué? Porque puede ser un subdominio válido o porque capaz que pasó algo en el navegador. Entonces son cosas interesantes a tener en cuenta al momento de tener que hacer una campaña de phishing o incluso de defenderte de alguna y saber que alguien está replicando tu marca. Eh, una vez que tengo quizás este primer Attack Surface Management hecho, es decir, encontré subdominios, nuevos dominios y encontré aplicaciones maliciosas que están expuestas a Internet, puedo trabajar con toda esta data, sobre todo lo que pertenece a mi infraestructura, y pasaría a un escaneo de puertos y de servicios. Algo súper básico, pero que está bastante bueno. Y hoy en día mucha gente piensa que como la aplicación la expone en otro puerto, poca gente la va a encontrar. Yo les propongo algo. Después, algo que solemos hacer cuando damos algunas demos es, me meto en una máquina que tengo expuesta a Internet, abro un puerto cualquiera y cuenten la cantidad de tiempo que empiecen a haber notificaciones raras de que alguien está escaneando sus puertos o que alguien está tratando de explotar algo. Hay bots por todos lados del mundo, hoy muchísimo más con agentes de inteligencia artificial, que están escaneando Internet. Y no importa lo que encuentren y no importa incluso el puerto en el que ustedes lo tengan. En total existen 65.535 puertos. Para una herramienta como MassScan, Nmap, Zenmap o cualquiera, o Nabu, cualquiera que haga porte escáner, en algún momento la va a encontrar. Así que sí es una buena técnica de seguridad, pero no confundamos una técnica de seguridad correcta con seguridad por oscuridad, que si lo meto en otro puerto, nadie lo va a encontrar. Yo en este caso, si me preguntan a mí qué es lo que recomiendo entre estas tres, entre Nabu, Nmap y MassScan, primero depende cuánto tiempo tengan y la potencia que ustedes necesiten para hacer escaneos de puertos. Incluso también recomiendo usar Shodan. En Shodan hay un montón de cosas ya indexadas y hacer búsquedas de puertos quizás es mucho más fácil por pagar, creo que $5 al mes con una suscripción o incluso es anual. Pero, por ejemplo, MassScan es muy rápido para hacer escaneos de puertos y solo hacer la típica, veo el puerto si está abierto, los cerrados no me interesan y nada, es una aplicación que funciona muy rápido. Nmap lo que tiene es que es como la tool clásica que utiliza cualquier pentester cuando está haciendo un escaneo interno o externo de puertos. El tema es que al tener tantos scripts y tanta parametrización, lo puede hacer un poco más lento. Lo bueno que tiene Nmap es que con los scripts o con el engine de script que tiene Nmap, existen muchas técnicas para poder bypassear firewalls o incluso WAF, y está bastante bueno para hacer, además de un escaneo de puertos, un pequeño análisis de vulnerabilidades. Y después Nabu, que tiene que ver con todo el Project Discovery, nada, también es bastante bueno, es bastante rápido, está escrito en Go, igual que MassScan, y la verdad que funciona muy bien. Yo por un tema de favoritismo, me quedé con MassScan porque en su momento me gustaba más. Y fíjense este comando raro que acabo de tirar. Yo lo que hice es, a medida que fueron pasando las diferentes herramientas, las fui guardando los resultados o las cosas que quizás más me importaban y los fui agregando a un archivito que se llamaba httpbin.txt. El tema es que, obviamente, de todos esos subdominios que he encontrado en la parte anterior, muchas de las veces los escáneres de puertos, o sí, los port escáneres, trabajan mejor con direcciones IPs que con subdominios o con dominios, por un tema a veces de resolución o de DNS. Entonces, este comando que parece medio un choclo, lo único que está diciendo es verificar qué contenido tiene HTTP-bin. A partir de eso trato de hacer un dig, es decir, trato de resolver cuál es la dirección IP que está por atrás. Y una vez que la tenga, nada, le pongo un mensajito que dice has address y eso se lo puedo pasar después a MassScan. Yo en este caso escaneé tres puertos muy básicos, el 22, el 80 y el 443, y el rate lo que significa es con qué velocidad querés que lo haga. Mientras más rate le pongo, más velocidad va a tener y a veces los resultados pueden ser algunos falsos positivos. El tema es que si le pongo obviamente muchísimo menos rate o directamente omito este parámetro, nada, va a tardar un poquito más. Pero yo en este caso lo hice contra estos tres, contra los hosts que tenía acá guardados, solo a tres puertos, y la verdad que tardó bastante poco. Y le pedí que todos estos datos me los guarde en scan.xml. Acá hace un poquito de lo que había en ese ipes.txt, o las cosas que me había resuelto.
Y sigo, digo, bueno, perfecto, ya hice el reconocimiento, vi aplicaciones potencialmente maliciosas, ya hice escaneo de puertos, escaneo de servicios, tengo un poco de información. Temas que fíjense que fui tirando muchas herramientas y además eh, estoy guardando todo en TXTs, en XMLs y estoy guardando esa información por todos lados. Lo único que quiero en este caso o en este primer paso de automatización es que una tool se comunique con la otra y después vemos qué hacemos. Ahora viene quizás un poco la parte de recon, de directorios y archivos. Entonces digo, como estoy trabajando ahora quizás más con mi superficie de ataque de todo lo que es aplicaciones web, puedo empezar a utilizar alguna herramienta como FUF, como Dirbuster o como GoBuster, que básicamente lo que hacen es agarrar un diccionario con muchísimas palabras en el idioma que ustedes quieran, y hay diccionarios por todo Internet tirados, con palabras claves que tienen muchos appliances o que tienen muchas aplicaciones o con rutas muy parecidas, tanto a nivel de directorios como a nivel de archivos. Entonces, lo que trato de hacer en este caso es pasársela, por ejemplo, a, voy a ir atrás así vemos el comando. Se lo puedo pasar a FUF, le armé un word list con un montón de palabras y solo le paso la URL o el listado de URLs que antes que antes había descubierto con la palabra FUS al final. En este caso, la palabra FUS al final significa que en el lugar donde tiene que hacer este ataque de fuerza bruta o de descubrimiento es de la barra para adelante. Acá le digo que solo se quede con los códigos de error 200, 301, 302, 403 y 401, porque esto me indica quizás que existen datos por atrás y que ese directorio tiene o no información interesante. Y después, bueno, información sobre el timeout y con qué velocidad quiero que lo haga. Entonces, una vez que empieza a recorrer todo el diccionario, lo que me va a ir mostrando, ¿sí? Ahí estamos. Lo que me va a ir mostrando es que, bueno, en este caso en http.org, lo único que encontró es un barra caché que quizás yo navegando la aplicación no lo iba a ver nunca. ¿Por qué? Porque no estaba indexado ni en un sitemap ni en la aplicación misma, pero con un brute forcing de este tipo de directorios y de archivos los puedo llegar a encontrar. Porque que no esté indexado por la aplicación no significa que la aplicación no lo levante, significa que en ningún momento lo va a mostrar o va a hacer alguna referencia. El hecho de utilizar estas herramientas es para descubrir estos casos de seguridad, de nuevo por oscuridad, y me puede dar un poco más de información o hasta incluso información sensible. No solo prueba con palabras de un diccionario, en este caso acá al final estaba haciendo un cat al archivo de WordList, trae un montón de palabras, pero también se le pueden agregar diferentes técnicas, por ejemplo, de path traversal o de archivos, de directorios o archivos sensibles que puede llegar a tener el sistema operativo, y también muchas de las veces me sirve, por ejemplo, para encontrar backups viejos, directorios que no existían, o en las técnicas de path traversal poder acceder a directorios obviamente, del sistema operativo. Ya terminando con toda esta parte de reconocimiento, puedo empezar a buscar qué otros escáneres de vulnerabilidades me permitirían meterse al flujo de esto y no hacer solo el reconocimiento, sino que tratar de encontrar vulnerabilidades, cosas que al pentester o al hacker o a la persona que está atrás auditando todo este sistema, nada, le puedan servir quizás no tanto a nivel de directorios, pero sí, no sé, versiones desactualizadas, posibles exploits que en las etapas anteriores no pude encontrar. Y acá, de nuevo, puedo empezar a trabajar con herramientas open source, como por ejemplo OpenBus para todo lo que es infraestructura, SAP para todo lo que es aplicaciones web, o el caballito de batalla de Project Discovery, que es Nuclei. Nuclei lo que tiene es un escáner de vulnerabilidades, pero basado en templates, que puede encontrar casi cualquier cosa. Lo bueno de los templates es que hay un proyecto muy grande que se llama Nuclei Templates, que es la gente empieza a hacer, de nuevo repito, valga la redundancia, templates, que es básicamente una forma de buscar una vulnerabilidad. En el template se puede definir, por ejemplo, conectate al servidor objetivo, fíjate si en alguna de las respuestas ves estas palabras, y si la ves, marcámelo como vulnerable. Muchas de las veces esto se suele hacer, por ejemplo, cuando se está analizando alguna cabecera, donde viene la versión de la aplicación que yo estoy utilizando, y en base a esa versión yo puedo inferir si es vulnerable o no. ¿Por qué recomiendo Nuclei? Primero porque es open source, obviamente, y después porque la cantidad de templates que existen son, no sé, hay más de 100.000 templates tirados por todo Internet, y hoy con IA se pueden hacer templates muy específicos. Encuentran alguna vulnerabilidad en particular, se puede armar un template hecho para que Nuclei solo vaya a buscar ese tipo de vulnerabilidades, para que siga alguna lógica y para que en base a esa lógica me diga, che, esto es vulnerable o no.
Yo en mi caso, como para hacer esta demo lo más rápida posible, lo tiré solo contra httpbin.txt, que es el listado de todas las aplicaciones, que eran dos o tres que habíamos encontrado, y solo utilicé una sola carpeta de templates, que era la de SSL. Entonces, el tipo de vulnerabilidades, obviamente, que voy a encontrar va a ser si la aplicación utiliza, no sé, por ejemplo, TLS 1.0 o 1.1, o si hay algún certificado vencido o autofirmado. De nuevo, esto es por una cuestión de tiempo para que se entienda el concepto, pero acá se le puede sacar este menos TSSL y va a correr con todos los templates que ustedes le indiquen. Y el menos JSON-L es para que me devuelva el formato en modo JSON. ¿Por qué es que lo uso en este caso modo JSON? O puede ser incluso TXT, es para que después cuando las herramientas se empiecen a comunicar entre ellos o se empiecen a pasar información, se pueda entender y se puedan retroalimentar cada una. Entonces, nada, acá me da un poco de detalle de qué tipo de vulnerabilidades se encontró. Por ejemplo, en este caso es que nada, la versión de TLS es insegura o se está utilizando SSL, algo por el estilo. Entonces, para repasar hasta dónde llegué con todo este proceso de herramientas bastante conocidas, entiendo primero la metodología que estoy haciendo, comienzo con un dominio, después hago un reconocimiento de todos los subdominios o los diferentes activos que se estén exponiendo en Internet, limpio todos esos falsos positivos, hago un poco de seguimiento de marca, trato de buscar campañas de phishing o analizo apps de terceros que sean potencialmente maliciosos o que estén tratando de impersonarme, hago un poco más ya de reconocimiento activo, ahí empiezo a jugar con los puertos, con los servicios, me intento conectar, genero tráfico, haciendo port scanning y de servicios. Después, esta parte de fuzzing que les nombraba de directorios y archivos, trato de descubrir y descubrir y descubrir. Y después hago un análisis de vulnerabilidades, tanto de infra como de aplicaciones. Algo que está faltando quizás en este proceso es la forma de concentrar todos estos resultados, y ahora lo vamos a ver con esta última boca. Pero de nuevo, ¿qué puedo hacer acá y qué puedo mejorar? Incluso con la guía puedo hacer toda esta parte de análisis de vulnerabilidades autenticadas. Como todas las aplicaciones hoy en día tienen diferentes mecanismos de autenticación, algunos van con un JWT, algunos van con el viejo esquema en base 64, el basic esquema, otro es usuario y contraseña y el doble factor. Nada, la guía me puede ayudar mucho a reconocer todos esos campos y decirme, acá necesitas este tipo de autenticación, y se pueden hacer análisis mucho más complejos, obviamente. Vamos a hacer una pequeña demo. Me voy a traer esto para acá. Le vamos a dar play. Yo, bueno, el proyecto lo llamé Eco25 porque fue en el momento donde lo habíamos hecho. Y lo que trato de hacer en este caso es, obviamente, llamar a mi herramienta de monitoreo, darle el verbose como para tener un poco más de data e ir viendo cada uno de los pasos. Y después le pongo el menos menos Faraday, que es el lugar donde yo voy a terminar concentrando todos estos datos y viendo esta información que va encontrando. Entonces, lo que trato de hacer es agarrar todas las herramientas que fuimos hablando hoy, charlarlas con la IA, decirle que esta me tiene este input, me devuelve tal output, que lo entienda, que se lo pase a la siguiente, si algo falla, que vuelva para atrás, y va haciendo paso por paso. ¿Dónde está la clave a veces en cómo usar la IA? Es en el prompt que ustedes estén teniendo. Si yo le digo, usa todas estas herramientas y trata de hacer un análisis de vulnerabilidades, la IA es inteligente, obviamente, va a entender, pero para sacarle mucho más provecho, debería darle un contexto mucho más firme, mucho más entendible, y decirle que esta tool tiene esta información, se puede hacer de esta manera, que si no le gusta esa tool puede utilizar otras. Esto es lo bueno también de la IA, es que antes era una sola tool que hacía muchas cosas, hoy en día podemos utilizar muchas para concentrar resultados y que en base a eso alguna herramienta funciona mejor, otra funciona peor, pero voy a tener muchísimos más resultados. Entonces, bueno, empiezan a correr todas las cositas, hace un análisis de threat intelligence, ve qué cositas podrían llegar a ser un potencial phishing. Voy a hacer un poco de descubrimiento de subdominios. Cuando termino, yo voy, toda esta data que voy trayendo, la normalizo y la voy subiendo automáticamente a Faraday como para después ver los resultados al final del día, por así decirlo. Hago una verificación de HTTP, es decir, cuáles me están respondiendo, hago un escaneo de puertos, saco las direcciones IPs que me interesan, obviamente, sigo haciendo el escaneo de puertos. Uy, perdón. Una vez que termina,
agarro toda esa información, la normalizo y la termino subiendo a Faraday de nuevo. Hago brute forcing de todas las aplicaciones que fui encontrando una tras de la otra. Hago un escaneo de vulnerabilidades, de nuevo, en este caso solo hice con SSL, y lo que le pido a la IA es que en base a todo lo que fue encontrando y a todas las vulnerabilidades que fue viendo, ¿qué pasa? Yo seguramente las termine viendo con información que entra del escáner, es decir, voy a ver esto, voy a ver la descripción, muy simple, voy a ver la severidad, el template que se usó y el objetivo. ¿Qué es lo que puedo hacer con la IA? Es empezar a mejorar o hacer esta parte de enrichment. El enrichment es algo fundamental, entiendo, en la gestión de vulnerabilidades, porque lo que trato de hacer es darle mucho más contexto, aplicar un buen impacto y entender qué tan severa es esa vulnerabilidad. Que tenga algo expuesto a Internet con TLS 1.0, ¿es tan crítico como lo dice CBCS? Puede ser que sí, como puede ser que no. Puede ser que sí si estoy hablando de un sistema, no sé, contable que tiene acceso a un montón de personas y que está realmente desactualizado y está público en Internet. Eso sí, seguramente se diría un poquito más de severidad. Quizás no debería tener tanta severidad si es no sé, una página académica o informativa donde solo hay data general. Yo creo que esa es a veces la diferencia que tiene CBCS con la forma de ponderar que tenemos los hackers, por así decirlo, donde vemos el impacto real en el negocio y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, con esta última parte, lo que trato de hacer es, con inteligencia artificial, analizar cada una de esas vulnerabilidades, entender un poco mejor el impacto y que una vez que se terminen subiendo a Faraday o a donde sea que yo quiera ver las vulnerabilidades, estén un poquito mejor. En este caso, hasta incluso hago un pequeño reporte en Markdown como para que se vea un poquito más lindo. Para volver a la presentación, ahí estamos. ¿Cómo es que terminaría de ver todo esto? Es básicamente si me meto, por ejemplo, en este caso Faraday, que yo utilicé para guardar toda esta información, lo veo de la siguiente manera. Antes tenía todo en inglés, ahora lo veo todo en castellano, de forma más linda, con colorcitos, entendiendo la severidad del asset, cuál es el asset y cuál es el hostname, obviamente, que está asociado. Voy a tener un listado de todos los assets que fui encontrando. Por ejemplo, en este caso, cambié de workspace y lo tengo en un workspace diferente que se llama Threat Intelligence, que veo todas los potenciales subdominios que debería revisar donde haya posiblemente una campaña de phishing. Y si, por ejemplo, voy a la parte de Attack Surface Management, veo todas las cositas o todos los subdominios que hoy en día están vivos y debería quizás hacer un análisis después, decir, che, esto está vivo, esto no está vivo, le puedo agregar un screenshot y demás. Entonces, fíjense que como juntando buenas herramientas de seguridad, dándole un poco de contexto a la IA y trabajando con, en este caso, una plataforma que concentre resultados, puedo tener un escaneo automatizado que este script yo lo corrí desde mi terminal y nada más. Pero lo puedo dejar en un cron, lo puedo dejar en un scheduler, lo puedo dejar en un orquestador tipo, ahí se me fue, tipo un Jenkins, para que esto corra una vez al día. Hasta incluso puedo diferenciar qué tipo de cosas quiero que corran una vez al día y qué cosas quiero que corran una vez por semana. De nuevo, la idea de esta charla es dar una noción o una base de por qué la IA es tan importante y cómo nos puede ayudar en todos estos flujos, que incluso si no queremos pensar dónde guardarlo o entender cómo funciona cada herramienta, se lo puedo pasar a la IA. Y después yo veo resultados. Lo que quiero dejar en claro es que la IA va a trabajar sola, pero si trabaja guiada con ustedes, va a trabajar muchísimo mejor. ¿Puedo agregar más cosas? Sí, obviamente. Se puede agregar cosas de no sé, búsquedas de credenciales filtradas, que ahora vamos a ver unas pequeñas cositas. Cosas de reputación online. ¿Están hablando mal de mi marca? No sé, un proveedor mío sufrió de algún ciberataque y no sé si yo caigo en la bolsa, puedo hacer que la IA se conecte a la Deep Web, donde antes era un quilombo bárbaro, disculpen la expresión, de conectarse por Tor, salir por Vidana, no me acuerdo cómo se llamaba el nodo, tenías que salir por más direcciones IP, tardabas un montón. Hoy en día la IA tiene hasta agentes que se pueden fijar por vos en la Deep y hacer toda esta parte de reputación online y avisarte, justamente por eso pongo la parte de alertas, avisarte si algo nuevo se encuentra. En este caso, como para que vayan viendo, Telegram es un sinfín, es un gran repositorio de muchas herramientas y de muchas credenciales que están puestas en Internet y que se venden. Pongo esta porque me llama mucho la atención
el nivel de cosas que se venden, por ejemplo, en Telegram, que acá esta foto hacía referencia, este mensaje, perdón, hacía referencia a que se vendían por $3.800 datos de Scotiabank con doble factor de autenticación, más de 10.000 cuentas corporativas y 2.000 líneas de créditos, y te lo vendían al final por $220. Y automáticamente el flaco pone vendido. O sea, literalmente el mercado que existe hoy en día o nuestros datos personales están por todos lados. Solo muchas de las veces hay que saber buscarlos. Nada, información que también sale de muchos grupos. Pudimos bajar 445 gigas de data breaches de toda Latinoamérica. Entonces, de nuevo, muchas de las veces se jode con el doble factor de autenticación y que lo activen en sus cuentas corporativas y en sus cuentas personales. Nada, el mundo de venta de credenciales es muy grande, el mundo de los stealers es muy grande, y hoy en día, por más de que digamos que la inteligencia artificial es el futuro y demás, eh, muchos de los ataques que seguimos viendo, muchos de nuestros clientes que nos llaman, es porque no tenían el doble factor actualizado, perdón, no lo tenían configurado, o sus servidores que estaban expuestos a Internet estaban desactualizados. Por más de que metamos IA en todo, creo que los problemas bases seguimos sin arreglarlos, y es el gran vector de entrada que buscamos con este tipo de automatizaciones. Por último, de nuevo, hablábamos de alertas, se pueden hacer notificaciones o hasta incluso se pueden hacer integraciones con Slack o con cualquier otra herramienta que ustedes utilicen en la forma diaria, donde si, por ejemplo, encuentro un subdominio nuevo, me llegue una alerta, sepa que algún desarrollador mío subió un subdominio o algún desarrollo a un estado de testing o lo que sea, y eso automáticamente se puede retroalimentar al ciclo de escaneo continuo. Entonces, no tengo que esperar al otro día a hacer un escaneo, sino que esta parte de descubrimiento total de subdominios corre todo el tiempo, y en caso que encuentre algo, sí, lo retroalimento y no espero al próximo día, lo corro cuanto antes. En conclusión, para cerrar un poco este webinario, como no quería hacer la famosa conclusión de todo lo que fuimos hablando y lo que hicimos, le pedí a la IA que en base al proyecto que hicimos, me haga una pequeña conclusión, y fíjense que es recontra inteligente para todo, entiende lo que está haciendo, tiene capacidad de desarrollo, tiene capacidad de impacto, tiene una forma de demostrarte de cómo la IA puede potenciar estas herramientas de seguridad que no va a cambiar nada del flujo, lo que sí va a cambiar es la forma en que ustedes la guíen y la forma en que lo va a hacer por nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Un placer, como siempre, hablar de estos temas. Dejo abierto el chat, o si se quieren desmutear, solo que háganlo en fila. Así que podemos responder cualquier consulta. El código de esta aplicación lo podemos sumar a GitHub o cuando se manden las cosas del webinario. La idea es que todos se queden con una parte del script y puedan utilizarlo en sus empresas, en su vida diaria de bug counters, de hackers o lo que necesiten. Incluso la presentación también la podemos compartir. Así que muchísimas gracias a todos.